Bienvenidos estudiantes de la maestría virtual en Planificación Estratégica del Desarrollo. Vamos en esta oportunidad de nuevo a tratar el curso de Análisis Estadístico y Econométrico y vamos específicamente a tocar algunos conceptos básicos, algunos temas que los vamos a tocar posteriormente en el aula virtual, pero que es importante describirlos para ustedes en esta oportunidad, ¿no? Los temas a los cuales me estoy refiriendo son conceptos básicos que tienen que ver con estadística descriptiva y probabilidades. ¿Cómo podemos definir la estadística? Existen múltiples conceptos. La idea es aquí, digamos, utilizar con un concepto sencillo, un concepto que, digamos, nos ayude a entender mejor el objetivo de esta materia en el marco, digamos, de lo que es la planificación estratégica para el desarrollo. La estadística es una disciplina que implica el desarrollo de múltiples procesos y procedimientos que son dirigidos para captar y analizar datos fundamentalmente. Entonces, con ello nos estamos refiriendo a la estadística descriptiva. Todo ello asociado a ciertos niveles de confiabilidad con los procesos en la toma de decisiones. Cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de la estimación, por ejemplo, de un parámetro, con un cierto nivel de confianza, ya nos estamos refiriendo al marco de la estadística inferencial. Estamos haciendo inferencias con determinadas probabilidades. Eso es lo que es el concepto de estadística. El concepto de econometría se apoya fuertemente en la estadística. La econometría es el manejo de la estadística, pero aplicado a un campo de estudio, que es específicamente la economía en particular y las ciencias sociales en general. Entonces, la econometría se apoya mucho en la estadística y aporta un contenido empírico a la mayor parte de la teoría económica y la teoría que es manejada en otros campos de las ciencias sociales, ¿no? Incluida indudablemente la planificación estratégica, que es, digamos, como una línea horizontal que cruza y que toma con muchos conceptos que están vertidos en las ciencias sociales. La econometría específicamente, y es más específica que la estadística, expresa relaciones de causalidad entre variables. Entonces, cuando estamos hablando de econometría, nos estamos refiriendo al hecho de que queremos expresar el comportamiento de un determinado fenómeno expresado en una variable, pero a partir de un conjunto de determinantes de ese fenómeno. ¿Qué es lo que determina que un determinado fenómeno siga un determinado rumbo, un determinado comportamiento, una determinada conducta? Una aplicación importante de la econometría es en el ámbito de la predicción. No necesariamente es todo. La econometría se puede usar para múltiples objetivos, pero en planificación estratégica fundamentalmente estamos tratando de predecir. Cuando hablamos de planificación estratégica y hablamos de largo plazo, lo que estamos tratando es de predecir fenómenos hacia futuro. Y la econometría, digamos, con los modelos que trabaja, nos pueden ayudar a predecir estos fenómenos, nos pueden ayudar a tener una idea de qué es lo que va a pasar en base al comportamiento pasado, valga la redundancia, qué es lo que va a pasar hacia futuro. Y la econometría en ese sentido nos ayuda mucho a poder hacer esa predicción. La disponibilidad de los paquetes informáticos, como es el que vamos a usar en este curso, que es Econometric Views, nos hace relativamente fácil el manejo de estas dos disciplinas, tanto de la estadística como de la econometría. Yo diría, en algunos casos, a algunas personas les cuesta mucho entender o manejar, digamos, modelos o manejar ecuaciones, como lo que se hace en estadística y en econometría, pero esto se facilita tremendamente cuando nosotros utilizamos un software. Y en este caso vamos a utilizar un software para poder entender mejor y hacer un curso instrumental, un curso práctico. Por eso es que estamos
manejando estos conceptos. Un aspecto central de la estadística en general es el concepto de variable aleatoria. La variable aleatoria, a diferencia de una variable estándar, tiene valores variables, como su propio nombre lo indica, pero estos valores que son variables se asocian a determinadas probabilidades. O sea, no hay certeza, digamos. Con una variable aleatoria no hay certeza, digamos, no hay una certeza del valor que toma esa variable, sino la asociamos a una determinada probabilidad. La ocurrencia de un fenómeno está asociada a una probabilidad. Por ejemplo, si yo estoy en una aula presencial y la variable en mi caso es edad de los participantes, yo puedo, de todos los que están participando en el aula, puedo tomar las edades y saco el promedio y tengo la edad promedio de todos los participantes, y la variable aleatoria es la variable que me expresa las edades de cada uno de los participantes. Pero en cambio, cuando yo hablo de una variable aleatoria, esa sería, el ejemplo que les pongo sería el caso de una variable estándar. Cuando hablo de una variable aleatoria estamos hablando de probabilidades. Entonces es diferente cuando yo, por ejemplo, tiro dos dados, cuando estoy jugando con dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que en los dos dados salga un número 6, sumado los dos valores? Entonces esa es la idea, de que ese número 6, que es también un número que es parte de esa variable aleatoria, está asociada a una probabilidad, tiene una probabilidad. Entonces, el concepto de probabilidad está en la esencia misma de lo que es una variable aleatoria, y la variable aleatoria está en el corazón también de lo que es la estadística, ¿no? El otro concepto que es fundamental es el concepto de la función de distribución de probabilidad. Yo, para poder manejar y conocer mejor una variable aleatoria, necesito también conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los datos de esta variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, lo que aparece en la parte inferior de la lámina es lo que muestra el concepto de una función de distribución de probabilidad. Una función de distribución de probabilidad es la relación que existe entre cada valor de la variable aleatoria con la probabilidad de ocurrencia de ese valor. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, varios valores de la variable aleatoria que son 2, 3, 4, 5, hasta 12, y cada uno de ellos está asociado a una probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia del 2? Es 1 sobre 36. La probabilidad de ocurrencia del 3 es 2 sobre 36, y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos lo que es una función de distribución de probabilidades, que, repito, no es otra cosa que la relación que existe entre los valores de la variable aleatoria y la probabilidad. Una función de probabilidad es entonces ese concepto que acabamos de ver y que acabamos de expresar de una manera gráfica, y está asociado a una probabilidad de que la variable aleatoria tome un determinado valor. Los resultados de un experimento pueden describirse mediante más de una variable aleatoria. O sea, yo puedo tener un fenómeno en el cual estoy trabajando con más de una variable aleatoria. Y en econometría vamos a trabajar con más de una variable aleatoria. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de la edad. La edad puede ser una variable aleatoria, pero si yo quiero explicar, digamos, la edad, o si yo quiero explicar otra variable como la variable consumo, por ejemplo, necesito expresar esta variable en función de otras variables. Entonces estamos hablando de un conjunto de variables aleatorias que son parte de un mismo fenómeno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de varias variables aleatorias en el marco de un mismo fenómeno, estamos hablando de funciones de probabilidad multivariante. Multivariante viene de este concepto de múltiple. Una función de probabilidad bivariante es aquella en la cual trabajamos fundamentalmente con dos variables nada más. En el marco de la econometría y de la estadística, estas dos variables representan lo que es la variable dependiente y la variable regresora en un modelo de regresión. Cuando estamos hablando de un modelo bivariante, o cuando estamos hablando de una variable aleatoria o de un fenómeno bivariante con dos variables aleatorias, necesitamos entender mejor este concepto de esperanza condicional.
La esperanza condicional no es otra cosa que el valor esperado. Y cuando hablamos de valor esperado, me estoy refiriendo al promedio. ¿Cuál es el valor esperado de una variable aleatoria y cuando x, que es la otra variable aleatoria, toma un determinado valor? Entonces, ese es el concepto de esperanza condicional. ¿Cuál es el valor esperado de y dado que x, que se supone tiene un grado de relación con y, toma un determinado valor? En ese caso, ahí está la fórmula. Ya no quisiera entrar en más detalles con la fórmula, sino avanzar en algunos otros conceptos más, ¿no? Otro concepto que es importante es el estudio de las características de las funciones de probabilidad. Las funciones de probabilidad que expresan la relación entre la variable aleatoria y su probabilidad, pueden ser estudiados o pueden ser caracterizados a partir de un conjunto de indicadores. ¿Cuál es el primer indicador? Es el valor esperado, que aparece ahí en la lámina también. El valor esperado está expresado de esa manera. Ahí tenemos el valor esperado de una variable aleatoria x. Y en el caso de una variable aleatoria discreta, porque también podemos tener variables aleatorias continuas, la vamos a ver posteriormente, lo que tenemos ahí es una sumatoria de los valores que toma la variable multiplicado por f de x, que no es otra cosa que la representación de las probabilidades. Este valor esperado es también conocido como el promedio. Cuando todas las probabilidades son iguales, entonces estamos hablando de una función de distribución uniforme. Entonces, este promedio no es otra cosa que la sumatoria de todas las x dividido entre n. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos valores es 1 sobre n. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es este concepto que es bastante conocido, que es el promedio. Entonces, el promedio no es otra cosa que el valor esperado en términos estadísticos, ¿no? La variancia es un promedio, casi como un promedio de las desviaciones de cada una de las observaciones con respecto a una media o a un promedio ya estimado. En el caso de una variable aleatoria discreta, lo que tenemos también ahí es una sumatoria. Entonces, estos dos estadísticos o estos dos coeficientes, que es el promedio y la variancia, no son otra cosa que la expresión de las características de las funciones de probabilidad. Algunas funciones de probabilidad importantes pueden ser conocidas a partir fundamentalmente de estos dos indicadores, ¿no? Otro concepto que es importante, y lo voy a mencionar, aunque rápidamente, es el concepto de covariancia. Cuando hablamos de covariancia nos estamos refiriendo ya a dos variables aleatorias, ya no es una. Cuando hablamos del promedio y la variancia, como en el caso anterior, nos referíamos a una sola variable aleatoria. Con la covariancia nos estamos refiriendo a dos variables aleatorias. Entonces lo que intentamos medir con la covariancia es el grado de asociación, el grado de relación que tienen dos variables aleatorias. Ahí está la fórmula también para la covariancia. Entonces lo que estamos intentando estudiar es la forma como covarían, pues, es decir, cómo varían de una manera conjunta las dos variables aleatorias. El coeficiente de correlación es un concepto bastante aproximado al concepto de covariancia, solo que en el coeficiente de correlación no se consideran las unidades de medida de las variables aleatorias. O sea, el coeficiente de correlación nos mide el grado de asociación entre las variables, pero se olvida de las unidades de medida. En cambio, en la covariancia necesitamos manejar las unidades de medida de las variables aleatorias. Por lo tanto, cuando tenemos dos variables aleatorias que tienen unidades de medida distintas, es un poco complicado entender este coeficiente de covariancia. Por lo tanto, el coeficiente de correlación, en términos prácticos, es un coeficiente mucho más útil, en términos prácticos, repito, que este concepto de covariancia. Todos los elementos anteriores son poblacionales, y sin embargo lo que se hace en la práctica es extraer una muestra representativa y aleatoria de la población global y calcular estos valores, pero a nivel muestral. Es importante estos conceptos de población y muestra. Nosotros lo que tratamos de hacer tanto en el ámbito de la estadística como de la econometría es de conocer qué es lo que pasa con un fenómeno poblacional
a partir de una muestra que, siendo aleatoria, y nos permite conocer un tanto las probabilidades de ocurrencia de los fenómenos y, por lo tanto, aproximarnos al conocimiento de la población a partir de una muestra. En la mayoría de casos de la vida real no es posible, tanto por dinero como por cuestiones técnicas, no es posible ni recomendable tampoco estudiar toda la población, sino que solamente necesitamos de una muestra. La estadística nos ayuda a seleccionar la muestra y nos ayuda también a estimar los parámetros, conociendo la probabilidad de certeza de la estimación con la cual estamos nosotros actuando, ¿no? Entonces, eso es lo que quería transmitirles con esta presentación. Les agradezco su atención y hasta otro momento. Gracias.